Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación del Consejo Nacional de Bioética de Colombia, especialmente a Constanza por esta oportunidad. Lo que voy a hacer básicamente es, de alguna manera, relatar la experiencia que ha tenido Perú en relación al uso de ivermectina. Este es un cuadro que, bueno, seguramente todos lo conocemos. Vemos que la velocidad de contagio de nuestros países es diferente. En este momento tenemos que Chile, Perú y Brasil son los que mayor velocidad de contagio han tenido y vienen también desarrollando. La tasa de letalidad también es diferente. Tenemos una tasa de letalidad respecto del número de contagiados del 7%. En Ecuador seguimos Perú con 4.7%, luego Brasil, Colombia, Chile, Argentina. Y en Perú, en realidad nos encontramos en una meseta, pero una meseta que parece un pico que nunca baja. Se esperó que esta meseta disminuya, pero hasta la fecha seguimos teniendo en promedio entre 150 a 250 fallecidos por día. Tenemos un total de 389.717 contagiados. Estamos en el 7º lugar a nivel del mundo en relación a los contagiados y en el 2º lugar después de Brasil en América Latina. Tenemos fallecidos 18.418, recuperados 246.000 y activos 94.847. Para empezar a hablar un poco respecto de las investigaciones que se vienen desarrollando en relación a ivermectina, tenemos que tener una cuestión básica en relación a la confiabilidad de la investigación. Tenemos la experiencia clínica, que es la apreciación de los médicos y en la que se basan mucho para la aplicación de diferentes esquemas cuando no existe un tratamiento eficaz y seguro, que son casos anecdóticos que parecen responder al tratamiento. Este nivel de confiabilidad es baja o muy baja. Los estudios observacionales de cohorte, que pueden ser prospectivos o retrospectivos, realizan colección sistemática de datos de pacientes que son tratados con el medicamento por elección del médico. Este ya de alguna manera es un sesgo y la confiabilidad es intermedia. Y finalmente los ensayos clínicos aleatorizados, que como su nombre lo menciona, son guiadas bajo la exposición a un tratamiento al azar en lugar de la elección del médico, son randomizados generalmente a doble ciego y tienen una confiabilidad alta. Sabemos también que la ivermectina es un antiparasitario, ¿no?, considerado por la OMS como medicamento esencial, usada desde hace 40 años, y tiene efectos adversos infrecuentes, es bastante bien tolerado con la dosis habitual ya aprobada por la FDA. También la actividad antiparasitaria y la actividad antiviral in vitro ha sido demostrada desde los años 2012-2013 con algunos otros virus como el ébola, el Zika, ¿no?, donde aparentemente se deba a la capacidad de inhibir al receptor de la importina, que evita de que proteínas de ARN ingresen al núcleo celular y así se repliquen estos virus. Ya en relación al SARS-CoV-2, tenemos que, si bien es cierto, la FDA ha aprobado el uso de esta droga,
pero en una investigación realizada por Cali, esta demostró que la ivermectina inhibe la replicación viral a una dosis dada 2 horas después de la infección, y esta se vio cómo se reduce en 93% después de 24 horas y en 99.8% después de 48. Esto no significa de que esta pueda ser extrapolada a la aplicación en seres humanos. Esta es una investigación in vitro. Otra investigación ya relacionada a la farmacocinética, lo que va a hacer es medir también in vitro, produciendo un efecto inhibitorio sobre el COP2, según lo reportado ya en el estudio previo de in vitro por Cali, y se ha visto que se necesitaría entre 25.5 a 55 veces mayor a los niveles plasmáticos producidos por dosis clínicamente relevantes. Es decir, tendríamos que necesitar 25 a 55 veces mayor la dosis que usualmente se usa para parasitosis para tener un efecto inhibitorio sobre SARS-CoV-2, ¿no? Y entre 9.9 a 17.7 veces mayor relacionada a la dosis, a la dosificación a dosis excesiva. Entonces, es muy poco probable que en pacientes con COVID que reciben las dosis actualmente aprobadas se produzca un efecto antiviral en los experimentos con células de monos que ya lo había investigado Cali. Este es un estudio también observacional, como les mencionaba, pero fue retractado. Aparentemente tenía muy buenos resultados en relación a la mortalidad, pero la base de datos de donde se sacó esta información es de dudosa procedencia, por lo que esta no fue publicada en las revistas y fueron retiradas. En mi país también se han hecho este tipo de investigaciones, la inclusión de la ivermectina en la primera línea de acción, y finalmente con una metodología bastante sesgada, ¿no? Utilizando solamente casos positivos, es decir, a quienes les fue muy bien en relación a la respuesta al coronavirus, y finalmente sale reportes periodísticos como este, ¿no? Ivermectina y COVID, los errores y mentiras detrás de un estudio viral de dudosa calidad. Eso hace que se pierda la confianza pública, ¿no? de los científicos o de los investigadores. Este es un último estudio observacional también sobre el uso de ivermectina, donde aparentemente muestra una mortalidad más baja en el grupo de ivermectina comparado con el grupo que recibió una atención habitual. El problema de esta investigación es que el grupo que recibió la atención estándar no detalla qué recibió, es decir, recibió algunos medicamentos, recibió ventilación mecánica, no se detalla qué es lo que recibió, así que el nivel de evidencia de este estudio ha sido catalogado como baja. En mi país existen 2 instituciones que hacen la evaluación sistemática de los estudios en investigación. Una está en el Instituto Nacional de Salud y otro es el Instituto de Evidencia de Tecnologías en Salud. Y a la fecha, el 16 de junio del 2020, la eficacia y seguridad del uso de ivermectina en el tratamiento no ha sido probado, es la conclusión a la que llegan, y se está en espera de los estudios controlados. Además, como les mencioné anteriormente, se ha identificado un único estudio observacional a la fecha y un total de 16 ensayos clínicos en curso que están ya registrados en el Clinical Trial,
relacionados a ivermectina. Asimismo, mencionan que existe en el sitio web de la FDA una recomendación que menciona que debe evitarse el uso de ivermectina para la prevención o el tratamiento de COVID-19, ya que no se ha establecido sus beneficios y seguridad para estos fines. Sin embargo, en mi país, en el 8 de mayo del 2020, a través de una resolución ministerial del Ministerio de Salud, se publicó un documento técnico denominado Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Infectadas por COVID en el Perú. Ahí recomienda, aparte del uso de otros medicamentos como el tocilizumab, como la hidroxicloroquina, también recomienda el uso de ivermectina, aunque considera que no existe evidencia hasta el momento que recomiende su uso. El Ministerio de Salud lo que hace cuando se inicia la pandemia es conformar un comité técnico para que brinden las recomendaciones en relación a la prevención, diagnóstico y tratamiento. El ministro recoge esta opinión de este comité y la hace suya. Esta recomendación que la hace para casos leves y para casos moderados. Para casos leves se da 1 gota por kilo de peso, máximo 50 gotas y una sola dosis. Para casos moderados o severos, igual la misma dosis, 1 gota por kilo, máximo 50 gotas por 2 días, es decir, 2 dosis. Sin embargo, el impacto que genera esta recomendación del Ministerio de Salud, por lo menos en la población en general y también en el ámbito médico, donde vemos que hay una percepción de los profesionales de la salud de que no hay nada y tenemos que dar algo porque los pacientes se van a morir. No podemos dejarle a la historia natural a que no se haga nada, sino hay que dar algo. Entonces, en esa lógica, médicos prescribían de manera descontrolada ivermectina, los mismos pacientes a través de las redes sociales concluían de que ya había un tratamiento para el coronavirus y que podía prevenirse a través de la ivermectina. Inclusive los gobiernos regionales empezaron a comprar ivermectina en grandes cantidades para repartirlas gratuitamente de manera indiscriminada y no controlada a miles de pacientes. Entonces, últimamente, por ejemplo, la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú, palabras del gobierno regional decía, se ha ivermectizado la región para que no haya tantos casos, pero a la fecha tenemos un problema gravísimo en Arequipa porque el número de casos se ha desbordado y obviamente los establecimientos de salud no tienen la capacidad de atenderlo. Además, se cuestionó de alguna manera el grupo de expertos que se había conformado y que había dado esta recomendación sobre la escasa transparencia de los documentos técnicos, porque inclusive grupos de investigadores tuvieron mucha renuencia a cumplir con ello, pero ya prácticamente esta recomendación ya había estado dada. En ese sentido, el 9 de junio, el Ministerio de Salud, nuevamente en base a a las recomendaciones de este grupo de expertos, retira la ivermectina para casos moderados y severos y solamente lo recomienda para casos leves, aumentando la dosis no aumenta la dosis, en realidad la mantiene de 1 gota por kilo, máximo 80 gotas o 80 microgramos. Entonces,
¿Y a quiénes, a qué grupo específico? A las personas mayores de 65 años de edad y que tenían factores de riesgo para eh, hacer la enfermedad, ¿no? Hipertensos, diabéticos, etc. Como les mencionaba, el impacto fue tal que las personas inclusive elaboraban, habían grupos de químicos farmacéuticos que elaboraban la ivermectina y utilizaron incluso la ivermectina para uso animal. Tal es así que la misma FDA, y seguro que no ha pasado esto solamente en Perú, el Ministerio de Salud también sacó una alerta por el uso indebido en humanos de la ivermectina para animales. Se reportó aquí en esta publicación 2 casos de aplicación subcutánea de ivermectina, porque la ivermectina para uso animal es vía subcutánea. Se aplicó en 2 personas y el efecto adverso fue una necrosis y una úlcera bastante grande en los pacientes. Las sociedades médicas, y este es un pronunciamiento ya del 25 de julio, en el Perú, por lo menos la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, no recomienda el uso de ivermectina como profilaxis o tratamiento para COVID. Y lo mismo pasa con la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la Asociación Colombiana de Infectología, la Sociedad Chilena de Infectología, el Ministerio de Salud de Argentina, la Sociedad Brasilera de Infectología y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. También debe considerarse la seguridad del uso de ivermectina, ¿no?, en los pacientes. Si bien es cierto, es una droga bien tolerada y con pocos eventos adversos o reacciones adversas, no es que no existan, sí existen, no es frecuente, pero existen. Y lo que no se conoce son los efectos adversos si es que se da a mayor dosis. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es cómo el paciente que tiene coronavirus, qué afecciones tiene y cómo la ivermectina va a ser administrada y cómo va a reaccionar el organismo de un paciente con COVID. Más aún cuando estos pacientes, en su mayoría, los que se complican son personas mayores de edad, a diferencia de las personas que normalmente ya tienen, o los que tienen parasitosis, que generalmente son jóvenes, ¿no? Entonces, la consecuencia de los gobiernos en el uso de ivermectina como tratamiento para COVID son un costo económico y un potencial costo de oportunidad para la implementación de otras intervenciones que sí tienen eficacia establecida. No se está investigando a gran escala otras cosas que hasta el momento sí han demostrado, como el distanciamiento, el lavado de manos, etc. Puede conducir a la pérdida de vidas humanas, es decir, podríamos estar promoviendo la maleficencia, la desconfianza de las políticas públicas y limita la confianza pública de la ciencia, como lo había mencionado. También, como había mencionado, en el clinical trials, por ejemplo, tenemos intervenciones, no tenemos o son escasísimas las intervenciones no farmacológicas, a pesar que son el pilar de la estrategia actual de mitigación del coronavirus. Solamente hay 2 ensayos clínicos relacionados a tapabocas y ningún estudio sobre el distanciamiento social o efecto de la cuarentena. Todo se centra a los medicamentos, se centra a cuál medicamento se le va a administrar y el tema, por ejemplo, relacionado al tocilizumab. Como les indiqué, en la resolución ministerial inicial se indicó además también como recomendación al tocilizumab. Ayer o antes de ayer ya sacaron la evidencia en un artículo mencionando que el tocilizumab, que es un medicamento carísimo,
que a nosotros nos cuesta aproximadamente en promedio $1,000, cuando fue recomendado por el Ministerio de Salud, los pacientes iban a comprar a solicitud del médico que decía, esta es una recomendación del ministerio, tienes que comprar. O el mismo Ministerio de Salud ha comprado a la industria farmacéutica estos medicamentos que finalmente no han demostrado a la fecha que no han sido ni eficaces ni útiles para el coronavirus. Ya casi para acabar, mencionarles que esta pandemia en Perú, a pesar de que fue uno de los países que más tempranamente tomó acciones, es decir, se hizo la cuarentena, se declaró en una emergencia sanitaria, uno de los países antes que los demás en América Latina, intentando mitigar la pandemia, no ha tenido los resultados que se esperaba. Y esto se explica por varias cosas. Uno, por problemas estructurales, que son el sistema de salud fragmentado, donde prácticamente no existe una atención primaria de la salud. Todo está centrado a la parte resolutiva de la asistencia sanitaria. Perú tiene uno de los PBIs más bajos en América Latina para salud. Tenemos una demografía donde en Lima se concentra prácticamente el 60% de la población. Tenemos una situación socioeconómica bastante precaria donde prevalece la desigualdad, prevalece la inequidad, fenómenos de inmigración en estos últimos años que nuestros países han venido enfrentando, fenómenos de centralismo. Todas las personas, o un 70% de las personas en el Perú tienen trabajo informal, además. La distribución de factores de riesgo también es importante. Esto sumado al limitado conocimiento sobre el comportamiento de la pandemia respecto a su epidemiología, prevención, diagnóstico y tratamiento, genera, obviamente, desde el punto de vista ético, moral, la necesidad de hacer investigaciones. Estas investigaciones no deben de ser orientadas bajo el excepcionalismo metodológico, sino desde el punto de vista ético tienen que guardar la rigurosidad científica para que en base a ello se tomen medidas y políticas de salud de impacto en la salud pública. Entonces, pero lo que ha pasado es que hay investigaciones en preprint con esfuerzos minúsculos en diferentes lugares que no logran cohesionarse y con sesgos bastante marcados que generan prescripciones apresuradas fuera del marco de investigación. Esto hace que haya escasez de medicamentos donde su eficacia no está probada, hay aumento de precio de los medicamentos y no conocemos las reacciones adversas que vayan a tener estos medicamentos en esta patología. Las recomendaciones son restringir su uso a estudios de investigación debidamente justificados, controlados, monitorizados y regulados. También hay que considerar el uso compasivo de la ivermectina para no negarnos a que puede existir alguna posibilidad, pero con un sistema de vigilancia de efectos adversos para aquellos pacientes con COVID. Asimismo, aplicar terapia de soporte respiratorio y cuidados intensivos, informar a la población sobre los potenciales riesgos de los tratamientos no comprobados, ejecutar ensayos clínicos aleatorizados a gran escala, auspiciados por el gobierno, a medida que se van recolectando los datos. Y resolver problemas estructurales, obviamente pedidos hace muchas décadas y olvidados hace muchas décadas, con un sistema de salud más justo, con un enfoque de igualdad y equidad.